hermanos. Dios bendiga a la iglesia de Vida City Church. Le damos la bienvenida en este devocional que estamos continuando martes con martes. Y también le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que también han visitado nuestra página de Vida City Church y que también yo sé que han estado en sintonía de estos devocionales tan importantes. Quiero anunciarles que dentro de poco vamos a comenzar a hacer dar unas enseñanzas sobre las profecías bíblicas, ya que en este tiempo estamos necesitando de que la iglesia sea informada, que tenga conocimiento sobre todos esos acontecimientos que se han profetizado en el Antiguo Testamento y que de profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se llegarán a cumplir. Así que lo animo para que usted pueda siempre estar en sintonía de nuestra iglesia, de este devocional que siempre los martes a las 7:30. Hoy me toca desarrollar el fruto de la fe y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, para que podamos dar lectura a un versículo que traigo, que es el que he tomado de base para poder desarrollar esta reflexión, este devocional. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice de esta manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a hacer una breve oración para poner en las manos del Señor esta enseñanza, esta reflexión, este devocional, y que sea Dios glorificado y honrado en todo momento. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la vida y la salud que nos has dado y por la familia también, Señor. Gracias, Padre. Queremos pedirte en este día que tomes control desde este momento con tu Santo Espíritu para que podamos desarrollar, podamos exponer, Señor, esta reflexión y esperando también, Señor, que tú abras la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos que estén sintonizando este video, Señor, esta transmisión, Padre, y que sea de bendición, Padre. Ese es el propósito, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en ese nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, he podido darle un tema a esta reflexión y le puse como tema descubriendo el tesoro de la fe. Sabemos que en la tierra y en el cielo hay tesoros. Aquí en la tierra han habido tesoros que se han descubierto y hay tesoros. Y también en el cielo. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La fe es uno de los tesoros que nosotros debemos de anhelar. La fe, porque la fe es uno de los tesoros más grandes que nosotros debemos de anhelar, porque trae tres clases de bendiciones. Fíjense bien, tres clases de bendiciones, y yo quiero que usted tome nota de esto, que lo recuerde en su corazón. Hay bendiciones que son terrenales, que pueden ser económicas. Hay bendiciones personales que pueden ser de sanidad. También hay bendiciones espirituales, porque la fe también es el medio por el cual nosotros llegamos a la salvación. Y eso es lo que nosotros más debemos anhelar. Por eso es de las cosas de los tesoros que debemos de buscar es la fe, porque por medio de ella podemos hacer salvo la familia, salvo tus hijos, salvo todos aquellos que quieren creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder conocer esas múltiples bendiciones que se desprenden, que se derraman de la fe, es necesario nosotros que podamos conocer ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Y cómo caminar en la fe? Hay tres preguntas que nosotros nos podemos hacer, pero son importantes, necesarios hacerlo, ¿verdad? Para poder conocer y descubrir ese tesoro de la fe. ¿Qué es la fe? Hay que tener y estar consciente de lo que es la fe. Hay que saber cómo viene la fe
y también cómo caminar en la fe. En primer lugar, yo quiero que vamos a hablar y vamos a poder hablar un poquito sobre lo que es la fe. En la Biblia se encuentra un concepto que todos conocemos, muchos lo hemos aprendido de memoria y sabemos de que está en hebreo, en el mismo libro que he tomado de base este versículo. Y se encuentra en el libro de Hebreo 11, capítulo 11, versículo 1, el cual dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este libro, este capítulo, este versículo da a conocer un concepto de lo que es la fe. Y fíjense que yo encuentro en la meditación de este versículo, no es fácil de poder entender, comprender esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son cuatro ingredientes que vienen a estar flotando en nuestra mente, en poder, cómo podemos entender, comprender ese concepto, esa definición de lo que es fe. Porque encierra, lleva indíbito lo que es la certeza de algo de que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son cuatro aspectos que no se pueden tocar, que son subjetibles, que solamente se pueden imaginar, que solamente pueden nacer también en el corazón y en el espíritu del hombre. Pero profundizando un poco más, la palabra fe, esta viene y proviene de la raíz griega pistis, una palabra, así como lo oye, pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Cuando vamos a la etimología de la palabra fe, que viene del griego pistis, es una palabra relacionada con el creer. Siendo nosotros creyentes, por supuesto, es obvio que la fe es parte intrínseca de nuestra forma de vivir aquí en la tierra. La fe y el creer son dos conceptos que no pueden ser separados en modo alguno y juntos, como deben ir, desarrollan y manifiestan su máximo exponencial en la vida del cristiano verdadero. La palabra griega pistis, traducida por fe en español, tiene varios significados y hoy lo vamos a ver un poquito de cerca. Vamos a poder observarlo porque todo es parte de que tenemos que ir observando estos significados para poder llegar a entender y comprender ese tesoro de la fe. Y estos significados tienen que ver con lo que es creer, con lo que es fidelidad, juramento, compromiso, demostración, verdad. Cada una de estas acepciones de la palabra pistis, como dijimos, aún y teniendo diferentes significados, están interconectadas, formando un solo ente de virtud, de fuerza, el cual denominamos fe, que nosotros conocemos en español. Vamos a verlas un poquito detenido, cada una de ellas. Confianza, primero vamos a hablar de la confianza. Así pues vemos que la fe en su expresión de confianza va de la mano con la fe en su expresión de creencia, de modo que el que cree confía, así como lo contrario, el que no cree no confía. Fidelidad, esa confianza por la creencia va de la mano con la fidelidad, ya que el que cree al confiar muestra su fidelidad a lo que cree y a quien cree. Juramento, el que así procede vive una vida de juramento a Dios, es decir, afirma ante Dios su fidelidad por su gracia, única manera de vivir como verdadero cristiano. El compromiso y la demostración, de igual manera, el que vive en y conforme a ese juramento, vive en compromiso y en demostración de esa fe y esa creencia. Y finalmente, verdad. A todo ello, la última, pero no menos acepción de pistis, que es la verdad. Es el colofón, es la conclusión, es la parte final, por decirlo así, que hace todo que lo demás tenga sentido. Dicho de otro modo,
De nada serviría el tener y manifestar confianza, fidelidad, juramento, compromiso, demostración, si todo ello no fuere conforme a la verdad. Entonces todas estas acepciones que yo he mencionado están relacionadas con la fe. Todas estas acepciones vienen de la verdadera raíz pistis, que en el griego significa fe. Entonces la fe se resume o se concluye en todas estas clases de acepciones que se desprenden del significado de la palabra griega pistis, que significa fe. Y todo esto forma esa sustancia en nuestro corazón que nos da la certeza y el convencimiento de las cosas que esperamos y que no vemos. Como estaba diciéndolo yo antes en el concepto de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que poco a poco usted va a ir entendiendo y comprendiendo la verdadera definición de lo que es fe. Ahora, hay que distinguir también algo importante de lo de la fe. No solamente es una virtud que es concebida por el Señor, sino que es el medio por el cual somos salvos, la fe, sino que también es un don. No solamente es una virtud, sino que también es un don que Dios y el Espíritu Santo nos concede, según se establece en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9, cuando dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, el cual se concede en virtud de haber nacido de nuevo, en virtud de haberse arrepentido. Esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba para los propósitos divinos. Yo sé que ya con esto que hemos avanzado, que te he manifestado, sé que ya puedes tú ir teniendo una idea de lo que es fe. Pero sé que con lo demás que falta, yo sé que es parte complementativa, que espero que en el nombre de Jesucristo tú vas a ir asimilando esa verdadera definición de lo que es fe. ¿Cómo obtenemos la fe? Esa es la segunda pregunta, ¿cómo obtenemos la fe? En Romanos 10:17 nos dice sencilla y claramente cómo obtenemos la fe. Así que la fe proviene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo traigo algo compartir a ti, lo importante del oír. Algo que yo quise meterme a escudriñar, a buscar un poquito de asuntos médicos, físicos. Existen diversos sentidos de los cuales el oído es el más eficaz. Este sentido funciona aún cuando el hombre está profundamente dormido. Uno puede protegerse de las manos de un enemigo mientras está despierto, pero cuando se está dormido, solo el oído lo protege aún. ¿Qué puede decir? ¿Cuál es la importancia del oír? Oír nos resulta esencial para poder vivir y compartir la vida de manera más plena. Los problemas de audición nos pueden llevar a tener sentimientos de soledad e incluso a la depresión. Oír nos ayuda a llevar nuestra vida cotidiana y sin limitaciones. ¿Qué importancia tiene la audición para el desarrollo del lenguaje? Todo esto yo te lo quiero mencionar para efectos de que tú puedas comprender que por qué Dios ha establecido en su palabra que por el oír viene la fe. La importancia de la audición para el lenguaje es fundamental. Oír representa asociar sonido con pensamiento y archivar ese significado para entender y expresarlo de forma habitual, es decir, procesar y producir. Necesitamos comunicarnos y para ello utilizamos fundamentalmente las palabras. Por eso es tan importante oír bien y sobre todo entender y diferenciar auditivamente los sonidos que la forman para comprender lo que los demás nos dicen. Cuando la capacidad auditiva se ve disminuida, dejamos de vivir plenamente al no ser capaces de captar todos los sonidos cotidianos que nos envuelven. Pero es que además nuestra comunicación se interrumpe constantemente, da lugar a interpretaciones equivocadas e incluso a situaciones socialmente comprometidas. Dificulta la formación en cualquier disciplina
genera estrés e incluso en ocasiones da lugar a que nos aislemos del resto de la gente. Suele decirse que tener dificultades de audición y no intentar solucionar este problema es como tener dificultades para ver correctamente y empeñarnos en no usar anteojos. ¿Cómo creímos por primera vez en Jesucristo? ¿Te has preguntado cómo puede haber venido esa fe para creer en nuestro Señor Jesucristo? Y fue por medio del oír la palabra de Dios. Alguien nos habló acerca de la persona querida de Jesucristo y de todo lo que Él hizo para morir por la salvación nuestra. Mientras escuchamos la preciosidad de Jesús, se infundió ese deseo y inquietud de conocerle en nosotros y comenzamos a apreciarlo. Mientras se nos hablaba el Evangelio, quizás hasta más de una vez nuestra apreciación de Cristo aumentó hasta finalmente hubo una reacción espontánea, tomó lugar en nuestro corazón y empezamos a creer en Él y deseábamos estar con Él y conocerle más y más a Él. Anteriormente quizás no pensábamos en Jesucristo ni creíamos que era real, pero de nosotros y de nuestro oír la palabra de Cristo, la fe empezó a venir a nosotros. Esto yo lo puedo ilustrar de esta manera. Supongamos que usted no tiene ningún conocimiento acerca de diamantes y que a primera vista un diamante le parezca a usted como un pedazo común de vidrio. No obstante, un joyero le explica dónde comenzó su formación y cuántos miles de años tomó para que el diamante se formara y que necesitó también una gran presión tremenda para que se produjera ese diamante. Mientras usted lo mira de cerca, el joyero le explica las diferentes características del diamante para hacerle ver cuán valioso es el mismo. El joyero le muestra cómo cada faceta del diamante revela su belleza brillante en la luz. Entre más escucha al joyero y observa el diamante, más usted lo aprecia y quiere poseerlo para usted. Así, de esa manera, la fe vino a nuestro corazón. Porque Dios sabe que el sentido auditivo es el medio por el cual nuestro corazón puede recibir, puede llenarse, puede fortalecerse. Por ello dice en su palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si Dios así lo dice, pues debemos de tomar en verdad, podemos concluir que eso es el medio por el cual Dios nos puede dar esa fe, aumentar y fortalecer nuestra fe. Esto nos lleva a una aplicación, nos lleva a una enseñanza, en el sentido de que si el oído es el medio para poder nosotros fortalecer nuestro corazón, todo depende de lo que nosotros podemos estar escuchando en la vida cotidiana, en la que llevamos, en la que vivimos. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que acostumbras a escuchar? Porque de esa manera tú vas a poder nutrir tu corazón. Si tú estás escuchando algunas cosas en las que tal vez no estás nutriendo, puede hacer de que la fe también se vaya alejando y vaya disminuyendo. Porque tú estás nutriendo tu corazón con cosas que no están edificando tu espíritu y tu corazón. Pero si tú estás oyendo y estás escuchando reflexiones, estás escuchando la palabra de Dios, te interesa escuchar las cosas de Dios, te esfuerzas por escuchar la palabra de Dios, yo creo y tengo la seguridad porque lo he podido experimentar en mí, que es el medio por el cual tú puedes crecer tu fe. Tú puedes llenar tu corazón de fe. La fe es más valiosa que cualquier tesoro de la tierra. Busquémosla cada día. Yo te invito a que la busquemos para que cada día vaya creciendo. Dentro de nosotros mismos, habemos cristianos también de que tenemos diferente fe. Lo ha habido y lo menciona en la Biblia. Y para ello, yo te voy a leer también una porción en Mateo 8, una anécdota bíblica en la que podemos nosotros conocer
el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando se embarcó con sus discípulos. Y ahí vamos a poder conocer de personajes, de seguidores de Jesucristo que también tuvieron cierto nivel de fe. Y quiero mencionártelo por medio de la Biblia en el capítulo 8 de Mateo, versículo 23, y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Yo recuerdo, según no estoy muy mal informado, sé que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue casi de 3 años. Y si esto estamos hablando casi como de año y medio que llevaba ya con el Señor Jesucristo, o cristianos de año y medio, que pueda ser de que haya poca fe, para poder seguir siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy posiblemente puede ser que el Señor te esté diciendo de que tienes que involucrarte más para que tu fe crezca. Es necesario hacerlo para que tú crezcas. Nosotros pasamos en la vida cotidiana también situaciones en las que nuestra fe es poca, la fe que a veces tenemos, porque a veces no nos alimentamos de la palabra de Dios para hacer crecer, florecer esa fe, que vaya creciendo. A veces nosotros pasamos situaciones difíciles que a veces apenas alcanzamos a pagar la renta. Hemos pasado situaciones así, pero pasaron los días y vino el otro mes y logramos pagar la renta. Logramos pagar la renta, gloria a Dios. Aunque sea con la poca fe que hemos tenido, logramos pagar la renta. Que viene el siguiente mes y empezó a aumentar la fe de nosotros porque Dios nos proveyó para pagar la renta en el mes anterior. Pero viene y al final del otro mes puede suceder y puede pasar que tal vez nosotros volvamos a estar batallando, pero porque no queremos seguir adelante nutriéndonos para poder saber que Dios nos está demostrando que nuestra fe crezca. Tenemos que nutrirnos para que podamos dar esos pasos de fe. Pero yo sé, todos hemos pasamos, yo lo he pasado, lo he vivido. Y he sentido que en la medida de la lectura de la palabra, en la medida de oír la palabra de Dios, también Dios va añadiendo cierta porción de fe que lo hace a uno dar pasos agigantados. Hay otros que también tienen más fe. Y es el caso también. Es el caso del centurión. Ustedes conocen el centurión. ¿Qué es un centurión? Bueno, era un oficial del ejército romano que estaba a cargo de 100 soldados, de una compañía de soldados. Era un oficial que se supone de que si era oficial era una persona regida también por estudio, porque se había nutrido de instrucciones para poder llegar a tener un cargo de esa naturaleza. Oigan lo que dice siempre en Mateo, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta porción está antes de donde cuando pudo haber encontrado o donde encontró a hombres de poca fe. Vemos dos clases de personas: que hay fe y que hay discípulos. Habemos cristianos que también tenemos poca fe. Pero es el tiempo de que nosotros debemos de instruirnos
Este tiempo sirve para poder conocer qué es la fe, para que descubramos ese tesoro de la fe, para que nosotros podamos llenarnos de la fe, encontrar esa fe y poder explorar esa fe y poder conocer todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es necesario que nosotros empecemos a crecer esa fe. Dios nos está diciendo los medios por los cuales puede crecer. Y finalmente, quiero terminar con esto. ¿Cómo caminar en fe? Yo sé que usted se ha puesto a pensar, si usted ya ha caminado en fe, no sé cuántos años puede tener en el Evangelio, su forma de caminar en la fe, o cuántos pocos años puede tener si sabe o cómo caminar en la fe, qué dar un paso en la fe. Son preguntas fuertes, son preguntas que para responderlas tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tomar y comparar las decisiones y la vida que llevamos y la vida que estamos llevando para saber si la vida que hemos llevado han sido pasos de fe las que nosotros hemos podido dar. Es importante y es necesario que nosotros sepamos y lo conozcamos. En Génesis 22 está el caso que usted conoce, que todos conocemos, y voy a leerlo porque también algunos que puedan estar escuchando tal vez no lo hayan oído, pero vamos a leerlo. En Génesis 22, Génesis capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Una bella y linda palabra. Yo con esto quiero terminar, y para poder, en la medida de la forma en que el Espíritu Santo me ha guiado, para poder mostrarte cómo caminar en la fe. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos en los que la Biblia, o Dios, por medio de la Biblia, de su palabra, nos da a conocer. Y yo encontré en reflexión 4 aspectos en los que se deducen de esta historia bíblica, que nos deja una gran enseñanza. Y la primera es que es la obediencia a Dios. Abraham dijo: heme aquí, ahí estoy, yo Señor, aquí estoy Señor, heme aquí.
La obediencia es uno de los aspectos más primordiales que Dios, con las que nosotros podemos honrar a Dios. Cuando Dios nos llama, ya nos llama a servir, nos llama a muchas cosas. Entonces la obediencia es un buen punto. Es un buen punto que nosotros debemos de serlo. El otro punto es el oír y el discernir la voz de Dios. Para poder caminar nosotros en la fe, para poder caminar a dar pasos de fe, nosotros necesitamos oír y discernir la voz de Dios. Porque nosotros conocemos la voz de nuestra esposa, la voz de nuestros hijos, conocemos la voz del mundo, que está desesperado, la voz del placer, la voz hay muchas voces que nos pueden ahogar y aturdir la sensibilidad que nosotros podemos tener de Dios. Es necesario discernir, oír la voz. Yo recuerdo que una vez en las noticias oí que una mujer había matado a su hijo porque dijo que Dios le había dicho que hiciera eso. Yo me quedé un poquito abrumado, un poco sorprendido por eso, porque yo me fui a esta versión, a esta historia bíblica, y la pude comparar, y Dios me estaba dando a conocer eso, que hay que discernir, oír y discernir la voz. El hombre de Dios era un hombre que tenía una relación con el Señor. Aún teólogos han identificado a él, le han llamado, le han denominado como el padre de la fe, porque era un hombre de fe. En el capítulo 12 de Génesis habla y le dice de que se vaya con todo y su parentela. Y él fue obediente. Por eso les estoy diciendo, la obediencia es un buen punto para poder agradar a Dios. Y cómo él iba a sacrificar a su hijo, si de ese hijo iban a salir naciones. Pero él fue obediente y él discernió la voz. Él oyó y discernió la voz. Según la relación que él tenga o que nosotros podamos tener con Dios, nosotros podemos ir discerniendo esa voz. Esa voz que nosotros necesitamos discernirla. Yo le pido al Señor, ayúdame a discernirla. Cada día yo necesito tener esa relación contigo, porque yo deseo bendecir a mi familia. Necesito dar mis pasos correctamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Dar nuestros pasos correctamente, guiados por el Señor. Los otros dos aspectos, como yo le dije, 4, que es como requisito para poder caminar en la fe, que yo los estoy mencionando algo rápido, pero le dije obedecer a Dios, oír y discernir la voz. Y lo otro es confiar en Dios y esperar en Dios. Confiar en Dios. Porque si usted oye y discierne la voz del Señor, usted no se va a preocupar por lo que va a hacer. Usted está seguro, tiene esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Tiene esa sustancia en su corazón que le va a permitir a usted actuar de la forma correcta y segura, porque ha oído y discernido la voz de Dios. Entonces ese es el punto. Confiar en Dios. Si Dios te ha dicho algo, tú lo puedes hacer, tú debes de hacerlo, porque estás seguro de que Dios te lo va a hacer. Y quiero terminar con este breve testimonio. No es un gran paso de fe, grande, que digamos como los pasos que dieron estos hombres de Dios. Pero yo recuerdo que hace 3, 4 años, que yo estaba pidiendo al Señor una vez. Y el Señor me habló por medio de su palabra escrita, que es otra forma que también Dios nos puede hablar directamente, como confirmación. Cuando Él me dijo que sí, que yo podía comprometerme a solicitar una vez al crédito. Y el Señor, esto es un detalle pequeño, pero es un buen comienzo para que nosotros podamos dar pasos de fe. Y cuando eso sucedió fue un día domingo. El día martes me hablaron por teléfono del trabajito, de un trabajo que Dios me estaba dando, un part-time, y con ese trabajito logré pagar en un año esa vez. Yo tenía la sustancia, yo creí en el Señor que Dios me había dado, me había autorizado solicitar un crédito para ese vehículo. Y créanmelo, y quiero hacérselo saber, que
nunca me faltó el pago de ese mueble. Siempre tuve para poder pagar. Nunca anduve preocupado y afanado, porque Dios me lo dijo, porque yo confié en el Señor y siempre esperaba en el último momento. Solamente tenía que buscar el reino de Dios, solamente tenía que buscar a Él, servirle, para poder nosotros ir caminando en busca de Dios. Mi hermano, mi hermana, amigo, yo hoy quiero decirte de que el mejor tesoro es la fe. El mejor tesoro que tú puedes anhelar es la fe, porque es que te conduce a la salvación. Si tú nunca has hecho una oración de fe, con esto voy a terminar con esta oración. Quiero que inclines tu rostro y puedas repetir después de mí con esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, estoy arrepentido. Te pido que me perdones y que me limpies de toda maldad. Creo en ti, que tú eres el Señor y el Salvador, que Dios te levantó de entre los muertos. Y hoy te pido que me registres en el libro de la vida, que me borres del libro de la muerte, que me ayudes, que mi fe crezca, que nazca, que tu Santo Espíritu entre a mí y me guíe a poder crecer mi fe, a poder alcanzar esa fe que tú deseas que yo tenga, para poder alcanzar todas las bendiciones y sobre todo la bendición de ser salvo, de que mi familia sea salva. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, créemelo, tú eres ya hoy un hermano mío y formas parte del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga.